El número 154 del Catecismo de la Iglesia Católica tiene como título: La fe es un acto humano. Ya explicamos que antes de ser acto humano la fe, antes de todo, la fe es atracción de Dios a nosotros, iluminación de Dios para nosotros, capacitación que Dios hace en nosotros. Pues bien, solo es posible creer por la gracia y los auxilios internos del Espíritu Santo. Sin la atracción de Dios no llegaríamos a la fe. Sin la iluminación de Dios no llegaríamos a la fe. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, es el poder de Dios actuando en nosotros que nos capacita para que nosotros podamos dar la respuesta de la fe. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. Sencillamente vayamos a cualquier clase de historia, de geografía. El profesor enseña que existe tal país en tal continente y los niños le creen. El profesor de historia nos enseña que hubo unos pueblos que invadieron Europa, etc. Y las personas que están estudiando le creen. Entonces, creerle a otra persona con fe humana no es contrario a la razón. Pensemos, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se creen mutuamente. El hombre cree que la mujer de verdad lo ama. La mujer cree que el hombre de verdad la ama, hasta llegar a un compromiso matrimonial y hasta llegar al mismo matrimonio. El uno cree en la otra cree en el primero y llegan al compromiso matrimonial. También eso es fe humana. El uno le ha creído al otro. Eso no es contrario a la razón, ni mucho menos. Esto no es contrario a la libertad humana. Cuando nosotros en lo humano creemos, eso no es contrario ni a la razón ni a la libertad humana. En muchísimas cosas procedemos creyendo. Por ejemplo, nuestra madre nos ha dicho que es nuestra madre y nosotros así lo hemos creído. Y no dudamos, con fe humana, no dudamos que nuestra madre sea nuestra madre. Pero la mayor parte de nosotros nunca lo hemos comprobado con un examen de ADN, por ejemplo. La mayor parte de nosotros le creemos a nuestra mamá, porque ella nos ama y no nos engaña. Es fe humana. Esto no es contrario a la razón. No es contrario, menos todavía, a la libertad humana y a la razón humana, depositar toda nuestra confianza en Dios. No es contrario a la razón. No es contrario porque Dios es la verdad. Dios es la suma verdad. Dios ni se engaña ni nos engaña. Entonces, cuando Dios se revela y nos comunica verdades, nosotros le creemos. Y le creemos totalmente, porque Dios es la verdad, Dios es la suma verdad,
Dios no nos engaña. Esto no es contrario a la razón, es sencillamente una actitud de criatura respecto del absoluto, y absoluto solo es Dios. A Dios pues le creemos absolutamente, porque Dios es el absoluto. Ya en las revelaciones humanas, en todas las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas. Esto es normal, esto es común. Los unos nos creemos a los otros. Esto es normal, esto es común. Lo contrario, una desconfianza sistemática. Más bien eso llegaría al punto en que fuera inhumano. Entonces no deberíamos de ir a la escuela. Entonces no deberíamos de ir a las aulas universitarias. Entonces no deberíamos de fiarnos de las conclusiones de los científicos, etc. Una desconfianza sistemática no es humana. Nosotros confiamos en que los científicos nos comunican sus descubrimientos, etc. Eso es algo simplemente humano, comúnmente humano. Pues bien, también Dios se nos revela y Dios nos comunica la verdad salvífica útil para nosotros y útil para toda la eternidad. Creerle a Dios, que me señala el camino para mi felicidad eterna, no es contrario a la razón. Es simplemente una actitud de criatura, porque soy criatura. Solo Dios es Dios. Solo Dios es el que salva. Entonces yo le creo, acogiendo la salvación que me ofrece. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad prestar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se nos revela. ¿Qué importancia tienen estas palabras? Nosotros llegamos a presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Hemos dicho sumisión plena. ¿Por qué plena? Porque Dios es absoluto y nosotros solo somos criaturas. Somos criaturas, pero abiertas a la plenitud. Dios nos ha creado para llegar a conocer la plenitud, para llegar a experimentar vida eterna, plenitud. Entonces, que nosotros ahora nos abramos a la plenitud no es contrario a la razón humana. No es contrario a nuestra inteligencia y voluntad humanas. Creerle al único absoluto que se me revela para mi propio bien, para el bien de toda la humanidad. Me refiero especialmente a las verdades salvíficas contenidas en las Sagradas Escrituras. Sí, no tengamos miedo de creerle a Dios. Si ya creerle con fe humana a otras personas humanas es algo normal, es algo natural, pues creerle a quien es la verdad absoluta no es contra la razón. Siendo Dios la verdad absoluta, yo debo de creerle totalmente, absolutamente. Que Dios nos dé la gracia de dar la respuesta de la fe.
Que así sea para todos nosotros. Amén.